El Metro de Santiago anunció que no habrá finalmente intervención en el Parque Forestal por las obras de la futura línea 7 del tren subterráneo previstas para 2027. De esta manera no habrá pique de construcción ni acceso a la estación en el parque, donde estaban contemplados originalmente. Vamos a hablar respecto a este tema. Estamos para eso con el presidente de Metro, Guillermo Muñoz. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuánto costó llegar a esta definición? Porque en administraciones anteriores, cuando se plantea lo que va a ser la línea 7 dentro de toda la expansión importante que va a tener el Metro de Santiago para los próximos años, justamente se dio esta polémica, esta discusión con los vecinos y vecinas del Parque Forestal. ¿Cómo se va a intervenir un lugar tan importante para Santiago cuando justamente se busca aumentar lo que son los espacios verdes? Se va a terminar destruyendo un espacio verde. ¿Cuánto costó esto y cómo se hace el desenlace también? Bueno, lo primero es señalar que a mí me parece una buena noticia llegar a un acuerdo. Me parece una buena noticia para la ciudad de Santiago porque se busca, habían varios vecinos y transeúntes que al preguntarles algunos medios de prensa decían se logra un equilibrio. Se logra un equilibrio porque se permite continuar con las obras de una línea como la línea 7, que es muy importante y relevante para el Gran Santiago, y también se busca proteger un pulmón verde para la ciudad de Santiago, que es el Parque Forestal. Entonces yo lo destaco como una buena noticia. Estas buenas noticias cuesta amasarlas, cuestas que surjan, ciertamente. Tuvimos largas conversaciones, varias conversaciones, pero todas muy buenas, además muy cálidas y con siempre el ánimo de poder escucharse ambas partes y entender ambas partes. Ese proceso, no sé, habrá tardado 4 o 5 meses, pero nos permite hoy día tener un desarrollo bastante sustentable, sostenible de la línea 7, que es siempre lo que hemos buscado en Metro. Así que yo lo destacaría como una buena noticia. Costó, es cierto, sí, claro. Pero creo que estos procesos de escucha siempre dejan una ganancia y un valor, no solo en la ciudad, sino que cómo desarrollar los proyectos. Este punto quizá lo voy a plantear así, para el análisis, la dicotomía del metro. ¿En qué sentido? Todos queremos tener el metro cerca, porque desde que te puede subir lo que puede ser el costo de tu vivienda, por ejemplo, o la cercanía y la conexión que te da con todo Santiago, son los beneficios que tiene el tren subterráneo, uno de los medios de transporte más democratizantes que ha existido en Chile y en el país, y en Santiago específicamente. Pero el problema es, yo quiero el metro cerca, pero no tan cerca. No tan cerca. Pasa con otras cosas, no solamente con metro, por eso hablo de la dicotomía. Llegar a este acuerdo son bien difíciles. De hecho, al principio, con las agrupaciones de vecinos del Parque Forestal, se iban a llegar a recursos judiciales, hubo tironeos con el municipio de Santiago, con la administración anterior. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el cambio, digamos, para llegar a finalmente definir que en el Parque Forestal no se va a intervenir para la línea 7? A ver, yo no te puedo señalar lo que pasó antes. Obviamente la administración anterior, por supuesto. Lo que sí te puedo señalar es que nos instalamos a conversar muy sinceramente, primero con la alcaldesa, con el municipio, luego con los vecinos, y les planteamos nuestros puntos de vista y lo importante que era y por qué era tan importante desarrollar esta línea 7 y por qué además nosotros les pusimos a disposición los antecedentes técnicos desarrollados por especialistas independiente de por qué una línea a 18 metros de profundidad bajo el parque no iba a afectar ninguna de las especies que estaban sobre el parque forestal. Esa fue la primera conversación para despejar el tema del trazado. El trazado no lo podíamos cambiar, significaba costos importantísimos que no estábamos en condiciones de asumir. Hago un punto ahí, ¿el trazado se mantiene? El trazado se mantiene, tal cual como estaba. Pasa por debajo del Parque Forestal, si lo queremos plantear así. Pasa por debajo del Parque Forestal y es importante señalarlo porque también de parte de los vecinos existió una buena disposición a poder escuchar y entender estos antecedentes que nosotros pusimos como parte de los procesos de escucha y conversación. Entonces, despejado ese punto y señalado los antecedentes técnicos, pero además empíricos, Metro de Santiago tiene, por ejemplo, hoy día una línea como la línea 5 que va en su primer trayecto entre Baquedano y Irarrázaval, va por debajo de lo que es el Parque Bustamante, ¿cierto? Hace ya muchos años, más de 20 Ya ha funcionado bien. Y el parque no se ve afectado por la línea. El Parque Balmaceda, que va entre Providencia y Andrés Bello, por debajo tiene la línea 1, pero no la tiene a 18 metros, la tiene a 7 metros, está mucho más superficialmente expresada la línea 1, y tenemos que el parque también funciona. La estación Salvador está en medio del parque. Ahora, entonces, hago una pregunta ahí, Guillermo, y por eso quería llegar a ese punto. Ahí hay un ejemplo donde se emplaza por debajo de un parque, donde la estación está en el parque, funciona bien esa estación en el parque, se agradece también.
¿Por qué no se pudo hacer con el parque forestal entonces? Bueno, Por ser el parque forestal, porque las agrupaciones tuvieron mayor potencia en términos de su crítica. Bueno, Los tiempos cambiaron, no sé. Originalmente el proyecto, en la primera adenda que se ingresa al proceso de tramitación ambiental en el CIA, venía con el acceso a la estación en el cabezal del parque, el cabezal oriente del parque forestal. Entonces se iba a instalar el acceso como cuestión permanente y también como cuestión transitoria un pique de construcción. El proceso ambiental en la escucha primera que se hizo con los vecinos se dijo, bueno, no necesariamente evaluemos luego, ¿cierto?, de entregada la RCA, evaluemos dónde finalmente va a quedar emplazado este acceso, que no necesariamente sea en el cabezal del parque forestal, sino que evaluemos otras alternativas. O sea, no era una definición final, digamos. No era una definición final y esto ya venía, ¿cierto?, con la aprobación del permiso ambiental. Perfecto. Ya venía establecido así. No necesariamente vamos a tener allí un acceso, o sea, una integración definitiva, y evaluemos otras alternativas. Y si tú me preguntas desde el punto de vista de transporte y de los flujos que hay en la superficie hoy día en el sector de Plaza Italia, no parece tan malo que empecemos a mirar el otro lado del río como acceso, sin cambiar la estación, ¿cierto?, de ubicación, porque la estación tiene que estar debajo del parque porque se tiene que encontrar con estación Baquedano línea 5 y estación Baquedano línea 1. Sí, hay un tema técnico ahí del trazado, tampoco se puede... No se puede desplazar. Entonces, teniendo la estación ahí, veamos dónde es mejor ubicar los accesos. Entonces, por sus palabras, Guillermo, porque ayer en el punto de prensa se planteaba que hay dos posibilidades de la estación de esta línea 7, Pío Nono o... accesos. Acceso, diga. Pío Nono o al lado del Teatro Universidad de Chile en Plaza Italia, que ya habría otro, digamos. Pío Nono me suena que sería lo más conveniente, ¿no? A mí me gusta, pero ¿te gusta Pío Nono? Pero es una cuestión no solo de gusto, hay que hacer los análisis técnicos y en eso estamos. ¿Por qué sería más ventajoso Pío Nono? De mi perspectiva, pero no quiero condicionar la discusión, de mi perspectiva porque permite que todos los flujos que hoy día van en superficie, saliendo desde la estación Baquedano, línea 1, línea 5, hacia el sector de Recoleta, digamos, hacia el otro lado del río, es importante. No solo está la universidad, no solo hay dos universidades, sino que además hay todo un sector. Ese acceso, ese caminar por superficie genera una serie de interferencias con la superficie y por lo tanto es mucho mejor resolverlas con un túnel por debajo de la... Aparte, en Plaza Italia o en el sector de Plaza Italia hay acceso, bueno, hay uno, por lo otro, digamos, hay un tema que podríamos ahondar, digamos, sigue cerrado, lamentablemente, pero hay acceso, o sea, sería sumarle otro acceso a un punto donde ya existe. Así es. Entonces, por eso, pero es parte de los análisis que vamos a hacer ahora. Nos queda el pique, ¿cierto? Eso, vamos con el pique. Nos queda el pique de construcción, o sea, habíamos despejado el tema. Recordemos que el pique de construcción, para quienes nos ven a esta hora. De acuerdo al método constructivo que se tiene, uno hace piques de construcción, es decir, es una galería, es un túnel vertical desde donde se empieza a excavar y de ahí se empieza a hacer y construir la estación. Se empiezan a hacer se meten las maquinarias, se mete, qué sé yo, todas las... El punto de ingreso. El punto de ingreso y de ahí se empieza a excavar y empezar a hacer el hoyo abajo para poder construir, en este caso, la estación. A veces también son piques para construir los túneles. En este caso es para construir la estación. Habíamos definido originalmente como método constructivo que se hiciera desde allí la construcción de la línea 5, se atacara como uno de los puntos desde allí. En la conversación con los vecinos nos dimos cuenta que despejado el tema del trazado, ¿cierto?, despejado el tema de los accesos, que eran cuestiones que les preocupaba, pero que nosotros ya de alguna manera habíamos ido despejado, ya sea en la RCA o en la conversación con ellos, nos queda el tema de la construcción. Analizamos cuáles eran los costos que nos podría significar atacar la estación ahora, no desde este pique, sino que de piques que están cercanos. Tenemos uno en Bustamante, ¿cierto?, que ya está cerrado. Ya está. Tenemos otro que vamos a hacer prontamente en el sector donde está el Castillito Forestal, un poquito más hacia Antonio López de Bello. Perdón, no, Antonio López, en Loreto, digamos, ahí cerca. Entonces dijimos, cambiemos el método constructivo y ataquemos entonces la estación desde esos dos piques que ya tenemos consolidados. Por esto no habrían costos
o aumentarían los costos con estos cambios? Es bueno poderme detener ahí porque efectivamente por eso no hay costos Porque significativos estos piques en estas ya existen. modificaciones. Esos piques ya existen y desde allí los vamos a atacar. Va a demorar un poco más, pero es un tema de programación, no tanto, dado que la línea tiene espacio todavía de tiempo para ejecutarse. Tenemos plazo hasta fines del año 2027. Haberlo definido en este minuto no nos significa mayores sobrecostos, ¿ya? Vamos a atacar entonces desde estos piques que ya existen la construcción de esta nueva estación que va a estar ubicada ahí debajo del parque. Con eso resguardamos esta área que va a ser intervenida superficialmente y transitoriamente mientras duraran la obra, y eso nos permite tener una buena noticia. Junto con otras cosas que son clásicas que nosotros también hemos estado hablando con el resto de las municipalidades en mesas técnicas. La RCA nos obliga a instalar mesas técnicas como mecanismo para poder generar las conversaciones con los municipios y con los vecinos. Claro, eso es la relación con las comunidades, digamos, de Exactamente. cualquier proyecto que se puede desarrollar. Exactamente, y nosotros lo tomamos de muy buena manera y como una gran oportunidad para poder ir optimizando los proyectos. Guillermo, déjeme detenerme un segundo ahí. Ahora, con los cambios, esté donde esté la estación, que obviamente va a tener que evaluarse, pero ya no en el parque No, forestal. de nuevo, el acceso a la estación. Dije estación, no. El acceso a la estación, gracias, perdón. Por eso usted es presidente. Se va a tener que hacer una nueva resolución de calificación ambiental, nuevamente al SEIA. También los tiempos y los plazos se podrían alargar justamente porque hay que hacer una nueva conversación con las comunidades, o esto está ya evaluado. Tenemos que ir de nuevo a no evaluar la línea, sino que evaluar este nuevo acceso. Eso Ya. estaba contemplado, por eso digo que es importante también haber señalado que dentro de la RCA original no estaba contemplado un acceso definido ahí en el cabezal oriente del Parque Forestal. Al considerarlo como un condicional, entre comillas, no hay que hacer nuevamente un proceso foja cero. No es foja cero, y ya sabíamos desde el origen que íbamos a tener que tramitar esta nueva permiso ambiental. Entonces, está considerado dentro de los plazos, está considerado dentro de los costos este nuevo acceso, y lo que ahora resta es empezar ya a hacer los análisis. Ya estamos haciendo los análisis a nivel preliminar, vamos a ingresar prontamente los estudios de ingeniería para así empezar la discusión ya más formal con vecinos y con la comunidad para finalmente determinar cuál va a ser el acceso a estación Baquedano de línea 7. No hay sobrecostos, tampoco cambio de plazos. Obviamente pueden haber otros elementos que vayan dando esta historia, digamos, pero 2027 sigue siendo la fecha donde se espera entregar la línea 7. Hasta el minuto sí. Hasta el minuto sí. Estamos recién partiendo. En el camino se van generando ciertas circunstancias que pueden hacer que el plazo se extienda. Normalmente Metro cumple con plazos y sobre todo con costos. Hoy día yo diría que los riesgos principales están asociados al inicio de las obras, y el inicio de la obra está condicionado por algunos permisos que nos tienen que dar respecto de ¿cómo llamarlo?, el Consejo de Monumentos Nacionales, por las excavaciones y rescates arqueológicos que estamos haciendo y encontrando en algunos de estos piques mismos de construcción. Uno diría Ese que es el mayor riesgo que tenemos hoy día. Claro, uno diría que son riesgos administrativos, pero son relevantes finalmente, porque lo que hacen es legitimar una obra tan importante como es la expansión del metro, ¿no? Legitimar en términos de legitimar a nivel social y que no genere una serie de problemas en el futuro. Estamos comprometidos 100% con cumplir con toda la normativa ambiental e ir un poco más allá. De hecho, en los piques que se construyen, en donde se construye Metro, se encuentran hallazgos arqueológicos relevantes que después nosotros disponibilizamos, y algunos de ellos ponemos en valor en las propias estaciones para poder contar la historia. Había una vida cultural bien importante de Metro de Santiago. Hace años ya. Tenemos Partieron con los libros y se ha ido aumentando. No, tenemos 74 horas. Metro se ha transformado en un museo público muy relevante. Ahí me gustaría en algún minuto poder conversar mucho más largo y extendido, porque de verdad creo que muchas veces pasa invisibilizado ese trabajo desde ya 30 años, 40 años, en el que, insisto, tenemos obras relevantísimas para poder ofrecer a los usuarios que día a día pasan y a los vecinos también que están en el torno de las estaciones. Sí, tenemos una obra muy importante y queremos mantenerla y potenciarla con estos, muchas veces, hallazgos arqueológicos que no solo se disponibilizan al Consejo de Monumentos Nacionales, sino que hay algunos de ellos que nos autorizan a poder poner en valor, o sea, mostrarlos en el entorno, en las propias estaciones. Estamos hablando de la línea 7, pero también están dentro los otros proyectos de expansión del metro. Guillermo Muñoz, presidente de Metro, eso está con los plazos establecidos, obviamente con los riesgos, con los cambios que pueden haber. Pero, ¿qué significa no solamente para los santiaguinos, sino para quienes llegan a Santiago, para quienes necesitan moverse de un punto a otro, de un extremo a otro?
Esa es la gracia que tiene el metro de Santiago específicamente. Podemos hablar de otros transportes subterráneos en el país, pero Metro busca cada día más poder unir los extremos, algo que es bien difícil, especialmente tiene un componente no solamente de eficiencia, de transporte, sino también social ahí, ¿no? Tenemos un aporte y una cohesión muy fuerte, aportamos a la cohesión, creo yo. Hoy día estamos trabajando en línea 7, vamos a conectar Renca, pasando por Santiago, bueno, pasando por Cerro Navia, primero que no tiene hoy día línea de metro, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura. Vamos a juntar comunas que hoy día están bastante desconectadas. Vamos a apoyar con línea 7, la línea 1 también se va a ver beneficiada. Pero no solo eso, estamos reduciendo los tiempos de desplazamiento, que eso es clave. Ahora en estos tiempos más que nunca. Estamos extendiendo la línea 3, ¿cierto? Esta nueva línea que es bastante moderna, automática, la estamos extendiendo desde Estación Los Libertadores, en Conchalí, en el límite de Conchalí con Huechuraba, la estamos llevando al corazón de Quilicura. Vamos a llegar hasta la Plaza Quilicura, 3 estaciones más, y eso ya viene pronto. El próximo año vamos a estar inaugurando, poniendo en operación esta extensión. Estamos yéndonos hacia el sur, en el mismo sentido que tú decías de la yéndonos hacia los extremos. Estamos extendiendo la línea 2 hacia el sur. Vamos a pasar por la comuna del Bosque, vamos a llegar hasta San Bernardo, hasta el Hospital El Pino. Son 4 estaciones más. También prontamente el año 2023 vamos a inaugurar esas obras y estamos trabajando también línea 8, línea 9, la extensión de la línea 6, la extensión de la línea 4, en fin, estamos con una cartera de inversiones como nunca, son más de 7.000 millones de dólares en los que tenemos que trabajar, pero sobre todo nos mueve el poder generar un valor en el entorno, un valor a los usuarios, poder aportar a que las personas vayan descubriendo la ciudad, vayan accediendo a mejores oportunidades, vayan viviendo una mejor ciudad. Y con cambios que uno podría decir son más pequeños, pero para quienes le afectan de una manera bien positiva. Por ejemplo, el anuncio que se hizo de que los días domingos se va a poder llevar bicicleta en el metro. Algo que se aplica en muchos países que uno podría decir, bueno, pero ¿cuánto impacta? Para el que tiene una bicicleta impacta muchísimo, en poder moverse de un lugar a otro, de aprovechar también el domingo por razones, me imagino, de capacidad también del metro de Santiago, esperando algún minuto poder hacerlo durante toda la semana, ¿no? Así es. A ver, no me atrevería a decir durante toda la semana. Es una medida que estamos recién implementando, que apunta en la misma dirección. Es muy buena la instrucción que tú haces. Nosotros en la semana, en día laboral, llevamos alrededor de 2 millones, 2.100.000 pasajeros al día. El día sábado la mitad, 1.100.000. Y el día domingo la mitad de la mitad, es decir, llevamos 500.000. Tenemos espacio. Ese espacio hay que aprovecharlo mejor. Tenemos una infraestructura que debe servir en todos los días y de la mejor manera a la ciudad. El llevar bicicletas va a poder acercar a la gente a recorrer la ciudad mucho mejor, a poder acceder a lugares que por capacidad, por riesgo, por tiempo, no se podía hacer. Por ejemplo, y no solo se da el caso de las personas que vienen en la periferia y pueden acceder, por ejemplo, al parque forestal, a la ciclovía, ciclorrecreovía que se da en el sector oriente. Pero imagínate lo potente que es poder ir a pedalear el Pirque, llegando por la línea 4 hasta la estación de Puente Alto y de ahí salir a recorrer Pirque. Hay muchos ciclistas que uno ve, pero son ciclistas casi profesionales con su rutera, haciendo esas pistas. Quizás va a ser más asequible para gente que no tiene ni las capacidades físicas ni tampoco la infraestructura, la bicicleta para eso, poderlo hacer a través de esta medida en los días domingos. Así que creemos que permite acercar muchos puntos de la ciudad a distintas personas. Así que esa es parte del propósito, es parte de las cuestiones que, como decías tú, a lo mejor más pequeñitas, no tan estructurales, pero que van a ser, yo creo que muy importantes y espero yo bien valoradas. Y que es importante recalcarlo, es importante que los usuarios también respeten las condiciones que hemos impuesto, condiciones que tienen que ver con las medidas de seguridad en la operación y tienen que ver también con la interacción entre los distintos usuarios. Lo peor que podríamos hacer es que, instalada esta medida, se produjeran roces, ¿cierto?, entre el pasajero, el peatón, entre el pasajero que va en bicicleta. Queremos cuidar esta medida y para eso es muy importante que quienes van a acceder con su bicicleta este domingo 27, cumplan con la normativa. Nosotros estamos emitiendo video, vamos a tener personal ese día domingo que les va a indicar cuáles son las condiciones. La primera y más importante es que van a poder acceder por los ascensores, ¿cierto? Van a poder acceder por las escaleras mecánicas y por las escaleras normales. Uno valida
y después tiene que pasar por el ascensor. Uno válido pasa por el lado después. Hay un ascensor primero que te lleva desde Vamos la a hacer que uno superficie. agarre la bicicleta, digamos, y pase por el torniquete. O No, también se puede, no sé. No. La idea es que primero uno va a llegar desde el ascensor, por ejemplo, usemos el ascensor, Ok. desde la superficie hasta la zona de la mezanina, ¿cierto? Ahí no hay que validar todavía. Lo importante allí es que el ciclista respete siempre la preferencia la tener el adulto mayor, la persona discapacitada, ¿cierto? Que es para quien está orientado ese ascensor. Entonces, la primera cuestión es el respeto. El segundo lugar, llegado a la mezanina, ahí tiene que validar y en el caso de las líneas más automáticas tiene que pasar por las puertas donde pasan las personas en silla de ruedas, que son más anchas y por lo tanto le va a permitir. En las líneas, digamos, convencionales, la 1, la 2 y la 5, tiene que validar y luego hay una puerta lateral que personal de la estación le va a permitir acceder. Entonces, ese es el mecanismo y después ya bajar, ya sea en ascensor, en escala o en escala mecánica para llegar al andén. Y en el andén tienen que subirse, tienen que ubicarse al inicio del andén. ¿Es tienen al que, inicio? Al inicio. Tienen que subirse por la primera puerta en el primer carro. Bien, Guillermo Muñoz, presidente de Metro, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y distintos temas que conversamos a esta hora. Que le vaya Muchas gracias, muy amable por la invitación. Muy buenos días. Muy buenos días.